Viernes 3 de mayo 2019. Primera lectura. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Evangelio, Juan 14. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te glorificamos, te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria, Señor. Espíritu Santo, gracias porque tú te derramas sobre todos nosotros. Gracias por tu amor. Hermanos, pues entonces, fíjense cómo nos habla en la primera lectura que dice: hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo prediqué. Yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos,
la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Hermanos, miren, yo les vengo a hablar, ¿verdad?, sobre lo que dice el Señor. Hermanos, recuerden el Evangelio que yo les prediqué. Ahí el Señor nos está diciendo que por medio de nuestro apóstol, que era Pablo, que venía y hablaba y decía, daba ánimo, diciendo que el Señor había resucitado, que el Señor estaba hablándonos, que el Señor estaba reavivándonos, ¿sí? Entonces, aquel que me ha escuchado decía, se va a salvar. Aquel que tuvo oído y que escuchó lo que yo les prediqué, entonces va a tener vida, se va a salvar. Pero decía, si no lo han llevado a cabo, tal como nos lo enseñó, como nos lo dijo, como nos lo predicó, en vano vamos a creer. Entonces, hermanos, aquí lo que nos dicen es que confiemos, que entremos con Él. Entonces dice, les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. ¿Qué fue lo que Él recibió? ¿Se acuerdan lo que Él recibió cuando cayó de su caballo? Cuando se dejó seducir por el Señor, que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí se levantó Pablo. Ahí fue donde él empezó a creer de verdad en Él. Porque él saben que era un maestro. Él estaba con los mejores instructores, de los que sabían la palabra al derecho y al revés. Pero él en su forma de ver las cosas, pensaba que estaba haciendo lo correcto, hasta que el Señor lo hace ver que estaba equivocado, que no era así, que tenía que creer, pero verdaderamente en su palabra, lo que el Señor quería. Y para esto el Señor se le tuvo que revelar, el Señor le tuvo que hablar. El Señor le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Entonces Saulo, ahí es cuando se le abren sus ojos, que fíjense cómo son las cosas, tuvo que quedar ciego para poder ver, porque el Señor quería que lo viera con el corazón, con los ojos del alma, hermanos. Eso es lo que el Señor quería con él. Entonces, eso lo supo Pablo, cuando ya el nombre de él lo convierten. Porque todo aquel que da un paso firme con el Señor, se le cambia de nombre, hermano. Se hace una persona nueva, una vida nueva. Y eso es lo que Pablo quería transmitirles a todos, hermanos. Decía que todo el que cree en Él, todo el que cree en Él se librará. Hermanos, hoy todo lo que Pablo quiere es que nosotros creamos en el Señor, que Él tiene vida que nos puede dar a nosotros también, que nos puede resurgir desde aquello que está en nosotros sin vida. Con Jesús lo podemos otra vez resucitar, salir adelante. Entonces dice, créanlo que así es. Fíjense, eso es lo que les decía cuando decía finalmente se me apareció también a mí. Eso es lo que Pablo les decía a los corintios. Entonces el Señor
el cargador aquí, el cargador, pónmelo aquí por favor. Entonces eso es lo que el Señor quería. Hermanos, eso son cosas maravillosas que el Señor nos hace, que nosotros tengamos esa experiencia con Él, porque Él quiere que nosotros lo sigamos hablando, diciendo hacia todos los demás, hermanos. Eso es lo que Él quiere, que se los transmitamos, que se los digamos, que así como se le apareció a Pablo, que también el Señor, digamos nosotros a ustedes que el Señor se ha manifestado también en nosotros, que el Señor también, a mí en lo personal, hermanos, a mí el Señor me sacó de donde yo estaba, hermanos. Si no hubiera sido por Él, porque Él resucitó, hermanos, yo no estuviera aquí enfrente, yo no estuviera hablándoles de Jesús, hermanos. Pero bendito sea Dios que yo le creí a Jesús, hermanos, y que escuché de Él, hermanos. Y como dijo Pablo, yo sé que ustedes en lo que creyeron están firmes. Y eso es lo que yo creo en Él. Por eso mi confianza en Él me hace acrecentar mi fe. El estar más unido a Él. Y eso es lo que Pablo hacía con Corintios, que iba y predicaba y hablaba y les decía, hermanos. Entonces miren, ahora cómo son las cosas. Ahora cómo nos habla en el Evangelio. Y dice, en aquel tiempo Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Eso le dijo Jesús a Tomás. Pero miren, ¿qué le dijo Felipe? Felipe le dijo esto. Señor, muéstranos al Padre. Y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Fíjense lo que le decía Jesús a Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿Todavía no me conoces? Fíjense lo que le decía Jesús a Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Hermanos, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Le dice Jesús a Tomás. Bendito seas, Padre, porque Él es todo. Él es la luz, Él es nuestra vida, Él es la verdad, Él es el camino, hermanos. Eso es lo que es Jesús para nosotros. Pero cuántas veces no estamos como Felipe, hermanos. Yo no sé a ti, pero a mí a veces me ha pasado. Hermanos, a veces le decimos, Señor, si tú estás con nosotros, mándame una señal, Señor. Que yo te pueda ver, que te pueda palpar, que te pueda... muéstrate en algo, Señor, para yo creer. ¿Cuántas veces estamos como Santo Tomás? Que decía que yo hasta que no meta las llagas acá de mi dedo en tu costado y que en las llagas y que los hoyos y ay Dios mío, Padre eterno, tantas cosas, mi Señor. Pero hoy, Padre, estamos aquí, Señor.
aquí estamos, Padre, para alabarte, para bendecirte, Señor, para incrementar nuestra fe, Padre, en ti, Señor, como tú se lo estás haciendo ver a Felipe, Señor, que solamente tú, Señor, bastas. Que solamente tú, Señor, que solamente en ti confiemos, que depositemos toda nuestra confianza en ti, Señor Jesús. Porque tú eres el Padre, porque tú eres el Todopoderoso, porque el Padre vino a través de ti, Señor. Pero muchas veces nuestra debilidad, nuestra humanidad, Señor, nos hace caer en esas cosas, Padre, donde a veces queremos verte. Señor, perdónanos, Padre, por ser incrédulos, Señor, ante tu grandeza, Padre, sabiendo las maravillas que haces, Señor, porque en tu palabra lo dices, si no das fe en mí, que hazlo por las obras, porque a través de Jesús, nuestro Padre Celestial, hacía esas maravillosas obras de resucitar al enfermo, al muerto. Padre divino, ¿quién iba a tener ese poder, Señor, si no eras tú, Padre? Solamente tú, Señor, que estás en el cielo, Padre, que bajabas a través de Jesucristo para hacer todas esas maravillas, Señor. Por eso nuestro Señor Jesús dice que ustedes harán grandes cosas. Ustedes las harán aún mayores. Pero si creemos en ti, Señor, donde tu Hijo está, Padre, porque solamente a través de tus hijos, Señor, tú eres glorificado, Padre. Solamente a través de tu Hijo, Señor, es como tus milagros, Padre, resurgirán, Señor, y se harán en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre divino, Padre eterno, ayúdanos, Señor, a creer más en ti, Padre, para que todos esos grandes milagros, Señor, se sigan haciendo, se sigan derramando, Padre, y que así demos fe, Señor, en que tú vives, que tú estás con nosotros, Señor. Bendito y alabado seas, Padre eterno. En ti confiamos, Señor, porque tú eres, Padre, el Todopoderoso. Señor Jesús, yo soy... Dice, ¿o no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí, hará las obras que hago yo. Y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Bendito seas, mi Señor. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que nos dice, créanlo por las obras. Hará aún mayores. Y es las obras que yo hago. Y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Queremos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor Jesús, para que seas tú, mi Jesús, nuestra guía, y que todo lo que pidamos en tu bendito nombre, pues que así sea, Señor. Que así sea, Padre, que tu palabra se cumpla, Señor. Padre divino, Padre eterno, yo te quiero pedir por cada una de esas personas que nos están viendo ahorita, por esas personas que
están faltas de un abrazo. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que vayas hasta ellos, los abraces y les demuestres que tú vives, que tú eres la luz, la verdad y la vida. Dales un soplo de aliento, fortalécelos, reavívales ese amor por ti. El que se sienta desanimado, pues que crea en ti, mi Jesús, para que sea fortalecido en tu presencia. Bendito, bendito seas, Señor. Bendito seas. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres majestuoso, poderoso. Grande es tu misericordia, Señor. Derrama tu divina misericordia sobre todos nosotros, Señor, porque te fallamos, porque somos pecadores, Señor. Bendito y alabado seas. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes. Y Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya.